Buenas, mi nombre es Alejandro de Jesús Solero Trujillo. Soy estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California, en la ciudad de Ensenada, y hoy les hablaré un poco sobre las etapas de preparación. Estas se refieren a las actividades que se realizan antes de un juicio penal para asegurarnos que se tenga la mejor defensa posible o se presente un mejor caso. Primero determinaremos qué es una denuncia y qué es una querella. Denuncia. Un individuo presenta una denuncia formal ante la policía acusando a otra persona de cometer un delito. La denuncia es la que inicia una investigación criminal. Y la querella, similar a la denuncia, es una presentación formal ante la autoridad judicial en la que la víctima o un particular acusa a otra persona de cometer un delito. Y la querella también puede dar inicio al proceso penal. La preparación en la acción procesal es una investigación legal o judicial que generalmente consta de varias etapas que deben seguirse para poder presentar un caso de manera efectiva ante un tribunal o ante un juez. Las etapas que deben seguirse para esto, en primera parte, sería la declaración ante el Ministerio Público. El imputado tiene el derecho de ser informado sobre las acusaciones en su contra y tiene la oportunidad de hacer una declaración voluntaria ante el Ministerio o ante la Fiscalía. En esta declaración, el imputado puede responder preguntas relacionadas con el caso y proporcionar su versión ante los hechos. Es importante también tener en cuenta que el imputado no está obligado a hacer esta declaración ante el ministerio, y si decide hacerlo, generalmente tiene derecho a contar con la ayuda o el apoyo de un abogado durante todo el interrogatorio. Esta declaración ante el Ministerio Público se utiliza para recopilar pruebas y obtener información que pueda ser relevante para el caso. Se utiliza en el proceso judicial, por lo que es fundamental que el imputado comprenda sus derechos antes de hacer cualquier declaración. La declaración ante el juez. Durante el proceso judicial, el imputado será citado para comparecer ante un juez. En este contexto, el imputado puede hacer una declaración en el tribunal en respuesta a las acusaciones que tenga en su contra. Al igual que en la declaración ante el Ministerio Público, el imputado tiene derecho a constar con la asistencia de un abogado y también tiene el derecho de guardar silencio y de no hacer ninguna declaración que pueda incriminarlo, ya que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. La declaración ante el juez se registra en actas judiciales y puede ser utilizada como evidencia durante un juicio. El juez considerará esta declaración junto con otras pruebas para tomar cualquier decisión o su decisión del caso. Ahora, en las etapas comunes, la consulta inicial. El cliente se reúne con un abogado para así poder discutir su caso y determinar si éste tiene fundamentos legales para poder emprender una acción procesal. La investigación. El abogado va a recopilar pruebas y va a realizar investigaciones para respaldar todo el caso de este individuo. Esto puede incluir entrevistas con testigos, revisión de diferentes documentos, obtención de registros médicos, pruebas periciales, entre otras cosas. La evaluación del caso. El abogado va a analizar la información recopilada para determinar la fuerza o las medidas que va a tener que llevar sobre este caso y la probabilidad del éxito que va a tener ante un tribunal o ante un juez. La notificación previa. En estos casos es necesario enviar una notificación previa al demandado o a la parte contraria informándoles sobre la intención de presentar esta demanda. La preparación de documentos legales. Se van a redactar los documentos legales necesarios como la demanda o ya sea la querella, alegatos o respuestas de demandas, etc. La preparación de la demanda. Se va a preparar o se va a presentar la demanda ante un tribunal competente junto con los documentos requeridos y esto es lo que inicia ya el procedimiento judicial. La citación y la notificación. Se va a notificar oficialmente al demandado sobre la demanda y la fecha que éste tiene que comparecer ante un tribunal. La respuesta. El demandado tiene un plazo para presentar una respuesta a la demanda que puede incluir la admisión, negación o defensa de sus acusaciones. Las audiencias y los procedimientos judiciales. Se van a programar audiencias y procedimientos
conferencias de caso y juicio, y en estas etapas ambas partes presentarán argumentos y evidencias ante el tribunal y ante el juez. La resolución del caso. El caso puede resolverse antes de llegar a un juicio, mediante acuerdos extrajudiciales, mediación o arbitraje. Si no se llega a una resolución, el caso procederá a un juicio. Ya estando en en el juicio ambas partes van a presentar sus argumentos y sus evidencias ante un tribunal y ante un juez o jurado que va a decidir el resultado del caso. Y después del juicio, la apelación, si es necesaria. Si una de las partes ya no está satisfecha con el resultado del juicio, puede apelar la decisión ante un tribunal. Los mecanismos de descongestión. Estos mecanismos son estrategias que son diseñadas para reducir la acumulación de casos en tribunales y así poder acelerar la resolución de disputas legales. Los mecanismos más comunes incluyen la mediación, el arbitraje, los programas, eh, la desestimación de casos sin mérito, que estos son cuando los tribunales que carecen de fundamentos legales sólidos en una etapa temprana para así poder reducir la carga del trabajo, así como también las pruebas anticipadas. Estas permiten a las partes recopilar información o evidencia antes de un juicio para así poder acelerar todo el proceso. Las salidas alternas. Estas son acuerdos o soluciones que se ofrecen a los imputados en lugar de enfrentar un juicio o una pena de prisión. Estos programas se utilizan para resolver casos de manera más eficiente y a menudo incluyen medidas como los programas de rehabilitación, los acuerdos de culpabilidad, el trabajo comunitario y la libertad condicional. ¿Quién es la autoridad que formula la imputación? La imputación generalmente es realizada por un fiscal o un representante del Ministerio Público. En el momento de la imputación se realiza en una etapa temprana del proceso penal, generalmente después de que se haya llevado a cabo la investigación y se haya recopilado suficiente evidencia para fundamentar los cargos. El contenido de la imputación. La imputación debe incluir información específica sobre los cargos o delitos que se le imputan al acusado. Este debe ser muy claro y preciso para que el acusado comprenda la naturaleza de todas las acusaciones en su contra y así poder entenderlas. Los derechos que tiene el imputado. El imputado se le deben de garantizar derechos, que estos incluyen el derecho a ser informado de los cargos o la notificación, el derecho a un abogado o a la legítima defensa, el derecho a permanecer en silencio y a no declarar en su contra, y el derecho a un juicio justo y a presentar pruebas en su defensa, así como también la oportunidad de respuesta. Las consecuencias de la imputación. Estas pueden tener diversas consecuencias ya que empieza el proceso hacia un juicio. La presentación de argumentos legales en contra de los cargos o la búsqueda alternativa como acuerdos de culpabilidad o las salidas alternas que ya les mencioné hace un momento, así como también la presunción de inocencia. Es importante destacar en esta que en virtud del principio de presunción de inocencia, el imputado se considera inocente hasta que se muestre su culpabilidad más allá de lo razonable en un juicio justo. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.